Ahí donde tú estés, desde la comodidad de tu casa, vamos a ponernos en una postura de adoración y reverencia a nuestro Dios. Señor, gracias por darnos un día más para adorarte, para amarte. Gracias, Señor, por quien tú eres, por ser nuestro amigo fiel. El más bello, el cordero y el león. Hoy me rindo cada corona te la doy. El más bello, el cordero y el león. Él es digno de recibir todo el honor. ¿Quién como tú, hermoso Dios? ¿Quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado, como mi amigo. El más bello, el cordero y el león. Eres digno de recibir todo el honor. El más bello, el cordero y el león. Hoy me rindo cada corona te la doy. ¿Quién como tú, hermoso Dios? ¿Quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado, como mi amigo. ¿Quién como tú, hermoso Dios? ¿Quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado, como mi amigo. Él es digno, Él es digno. No hay nadie como Él. Solo hay uno santo, que es 3 veces santo, sentado en su trono, por siempre exaltado es Cristo es Rey, Cristo es Rey. Solo hay uno digno
¿Quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado, como mi amigo. ¿Quién como tú, hermoso Dios? ¿Quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado, como mi amigo, como mi amigo, como mi amigo. Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, glorioso, hermoso, 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 majestad sin igual, wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way, 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 wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way. Matchless in every Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise.
Bendiciones familia, mi nombre es Kendely y bienvenidos a Iglesia Celebración Tu Casa. ¿Eres nuevo aquí? Qué honor es tenerte aquí en casa. Creemos que Dios tiene algo especial para ti en este momento de tu vida. Hoy quiero hablarles sobre un tema que es esencial en nuestra vida de fe, el diezmo y las ofrendas. El diezmo y las ofrendas no se trata solo de dinero, es una muestra de nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra gratitud hacia Dios. Hace unos meses atrás me encontraba en Nueva York, recién convertida en madre soltera, con el corazón lleno de miedo y tristeza. Me preocupaba cómo iba a mantener a mi hija y crear un hogar estable por mi cuenta. Pensaba en trabajar hasta 3 empleos, pero tendría que sacrificar el tiempo con mi hija, lo que me llenaba de temor. Pero Dios tenía un plan mucho más grande. Nos trajo a Filadelfia, donde encontré una nueva familia en Iglesia Celebración. Aquí he recibido un apoyo increíble y he aprendido a vivir una vida cristiana que transforma mi día a día. Hoy soy testigo de lo que Dios puede hacer. Él me enseñó a caminar por fe y no por lo que veo. Ahora no tengo miedo porque sé que siempre estoy en sus brazos. Nunca he estado sola. Dios me ha bendecido con un trabajo maravilloso que me permite estar presente en la vida de mi hija. Un apartamento nuevo que nunca hubiera podido mantener en Nueva York. Y todo lo que necesitamos ha sido provisto. Pero lo más importante, vivo con una paz y un gozo que solo Él puede dar. Quiero compartir Hebreos 11:6, que dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que buscan con sinceridad. Si Dios lo hizo por mí, también lo puede hacer por ti. Dios te ama. Les invito a mojarse los pies. Mojarse los pies es un proyecto que estaremos realizando en este año para recaudar fondos y comprar nuestro propio edificio. Si todos hacemos nuestra parte y donamos $1,000, $500, $50 o $5, lo que sea que el Señor ponga en tu corazón, podemos expandirnos y lograr mucho más para Dios. Tu apoyo es fundamental y muy apreciado. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tu provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi
Dios le bendiga, familia, en esta hermosa mañana que nos ha regalado el Señor. Estamos contentos de poderle ver y a ustedes saber que están conectados. Esperamos que usted ya haya compartido este servicio y si no, tome un tiempo ahora para compartirlo con sus seres queridos, familiares y amigos. Agradecemos, dele like y comparta para que esto pueda expandirse y llegar a muchas personas que están en necesidad. Gracias una vez más, sus pastores Francisco y Vanessa Rodríguez de Iglesia Celebración les saludan. Sé que está nevando allá afuera, sé que le van a pasar bien en comunión, aprovechando este tiempo para orar. Estamos en 21 días de ayuno y oración, así que no se desenfoque, que la nieve no le quite el enfoque. Amén. Aproveche, haga reuniones familiares, estudie las escrituras, oren, mediten como familia, ya que van a tener el día de hoy y el día de mañana en casa. Bien, familia, entonces continuamos con nuestra serie que se llama Despertar, ¿verdad? Esta fue la palabra que el Señor nos dio para este año. Y hablar de despertar es regresa al diseño. Dios nos ha llamado a despertar. Es cuando uno dice, oh sí, wow, uno se hace consciente o uno puede ver lo que no había visto. Uno puede discernir lo que no había discernido. Por lo tanto, familia, Dios nos llama a regresar al diseño. Y la base bíblica de esta serie es Efesios capítulo 5, verso 14. Dice, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Y es maravilloso poder meditar en este texto, el llamado que Dios nos hace a nosotros a despertar para que Cristo nos alumbre. Y es lo que Él ha estado haciendo durante esta semana. En la primera serie, ¿verdad? En el primer tema de la serie fue abrir los ojos del corazón. La segunda fue del miedo al propósito. La semana pasada fuimos ministrados poderosamente sobre no ser nosotros nuestro propio estorbo. Y en esta hermosa mañana Dios nos va a ministrar, Dios nos llama a despertar, Dios nos llama al diseño, a regresar al diseño. Y el tema que tenemos para hoy es: no conviertas tu llamado en defensa personal. Quiero que lo escuche una vez más. No conviertas tu llamado, la obra de Dios, lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios te ha dado, en defensa personal. Y te diría, yo estoy bien, soy bendecido, Dios me ha dado todo, pero quiero que analicemos, ¿verdad?, unos textos bíblicos. La base de este mensaje en esta mañana se encuentran en Jueces capítulo 13 al capítulo 16. Y le voy a dar tarea en estos días que usted va a estar en casita. Tienes que leer Jueces capítulo 13 al 16. Pero el enfoque de esta serie lo estaremos haciendo en los capítulos 14, verso 4, capítulo 15, verso 11, capítulo 16, verso 20 y capítulo 16, verso 28 al verso 30. Usted no lo voy a leer todo, simplemente unos o dos textos, tres textos. Usted tiene la tarea de leerlo. Hágalo. Verás qué bendecido será a través de la palabra del Señor. Analizando, familia, y quiero que seamos conscientes, ¿verdad? Hay una tragedia moderna que nosotros la hemos tomado como normal. A veces la hemos visto espiritual. Pero esa tragedia moderna nos mata por dentro, nos seca, nos está aplastando a nosotros. Y es que hay gente con potencial, pero viviendo en piloto automático, familia. Viviendo su plan, su manera, a su forma. Y eso es una tragedia para estos tiempos. Lo fue en tiempos pasados y lo sigue siendo en este tiempo presente. Personas, familia, con un potencial, pero viviendo, familia, en piloto automático. Personas que tienen fuerza, tienen talento, tienen algo que impacta, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero por dentro están desordenados, cansados, reaccionando y no están construyendo. Y
Dios es intencional con todo lo que hace. Así que meditemos, familia, y sobre todas las cosas, lo peor es, familia, no es caer. Nosotros, ¿verdad? Cualquiera falla, el fallar es de nosotros, cualquiera puede fallar, pero lo peor es acostumbrarse a vivir sin diseño. Por eso Dios nos hace un llamado a regresar al diseño de Dios, donde Él diseñó todo, donde Él reveló, donde Él habló cómo era que debía de hacerse la cosa, cómo debemos vivir, ¿verdad? En el diseño de Dios. Y cuando vivimos sin diseño, ¿verdad? Simplemente estamos sobreviviendo, improvisamos, vivimos la vida defendiéndonos nosotros mismos, viviendo de una manera reaccionando simplemente. Y te quiero decir algo, pero con amor, sin pintura, sin maquillártelo. Hay gente que no está en guerra contra el diablo, familia. Está en guerra contra sus propias decisiones. Y eso tiene una aplicación, familia. Hoy no venimos a mirar a Sansón, un hombre con un llamado espiritual, ¿verdad? Hoy vamos a ver quién fue Sansón, su historia, ¿verdad? Un hombre con un llamado real, un llamado poderoso, con un poder que fue tan evidente para él, para los de su tiempo y aún para nosotros cuando leemos sus escritos, ¿verdad? Así que un propósito anunciado desde su nacimiento tuvo este hombre llamado Sansón en la Biblia. Un llamado serio, un llamado responsable que Dios le dio, familia. Pero Sansón tenía un problema serio. Tenía poder para romper cadenas, para una fuerza increíble, pero no tenía gobierno sobre sí mismo. Y ese es el peligro. Tener fuerza, pero no tener el diseño de Dios. Y eso, familia, es un peligro. Y eso es parte de la tragedia que estamos viviendo en estos tiempos y la hemos tomado como normal. Tener don, pero no tener dirección. Eso se ve hermoso, el don, pero si no hay dirección, familia, es un peligro. Tener movimiento, movernos, hacer cosas, pero no tener una misión. Porque no todo, escúchame esto, no todo el que se mueve está avanzando. A veces solo está corriendo de lo mismo que sentimos o de lo que tenemos miedo. Y aquí está la pregunta que va a tocar todo nuestro corazón en esta mañana, todo el que está viendo este mensaje. Esta pregunta es para ti. ¿Tú estás viviendo con propósito o estás reaccionando a tu historia? Es una pregunta para que medites y le des respuesta. Porque lo que Dios diseñó para libertad, tú, escúchame esto, lo que Dios diseñó y te dio para beneficio, para formarte, para transformarte, lo que Dios diseñó para que sea de libertad para ti y para otro, tú no lo puedes convertir en una defensa personal. Y hoy no vamos a venir a hablar de Sansón para criticarlo. Venimos a mirarlo como un espejo y a permitir que Dios nos devuelva a ese diseño, que nosotros nos permitamos discernir y regresemos al diseño de Dios. Porque tu llamado no es sobrevivir, no fue a sobrevivir que Dios te llamó. Él te llamó a transformar, a ser transformado. Punto número 1 que quiero ver de la historia de Sansón está en Jueces, capítulo 13, versos 5, 13, versos 24 y 25. Y es que no eres un error del mundo, tú eres un diseño de Dios. En Jueces, capítulo 13, verso 5, dice, quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien, escúchame esto, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Antes de este niño nacer, Dios habla del propósito y Dios establece que esta persona, este niño que nacerá, está marcado. Tiene un diseño para su vida. Dios diseñó un plan. Dios diseñó cada uno de sus días.
Dios lo trajo a esta tierra, lo puso en esta tierra por un propósito que Dios tenía maravilloso, familia. Eso queda establecido. Recuerda, no eres un error del mundo. Fuiste diseñado con propósito. ¿Verdad? Y Sansón no fue un accidente. Eso queda registrado en estos versículos. Sansón fue asignado desde el vientre, separado, marcado, con una función espiritual bien definida. Se le dio a los padres se los traspasaron a él, le hablaron. Y hay una verdad espiritual en esto muy importante, y es que el diseño de Dios, escúchame esto, el diseño de Dios no empieza cuando tú te portas bien. Empieza cuando Dios decidió llamarte. Yo espero que tú le des un gloria a Dios por eso. No comenzó el diseño de Dios cuando tú empiezas a portarte bien. Empezó cuando Dios decidió llamarte allí en miseria, en derrota, en la bancarrota, donde en desgracia, donde tú te encontrabas. Dios tuvo que haber dado el primer paso para que tú puedas acercarte a Él. Dios tuvo que haber iniciado el proceso de vida en ti para que tú puedas responderle. Entonces, eso merece un gloria a Dios, al Señor. Un aplauso a Cristo, como tú quieras glorificarlo en esta hermosa mañana. Así que muchos tienen un llamado real, pero viven como si fueran libres del propósito. Y eso no se puede separar. Eso no lo podemos separar. Y cuando un llamado vive sin diseño, familia, el alma se vuelve un terreno fértil para los impulsos de la carne, para los impulsos que no agradan a Dios y que nos llevan a nosotros a una derrota en nuestra vida. No importa el propósito que Dios le haya dado. Si no hay diseño, si no estamos viviendo en el diseño de Dios, nosotros nos convertiremos en una fábrica de impulso a reaccionar, a tirar puños al aire, como dice el apóstol. Así que Dios no te llamó para impresionar a gente, Dios no te ungió, Dios no te separó para impresionar a la gente, te ungió para servir su propósito. No cualquier cosa, no lo que tú hayas interpretado, lo que te hayan dicho, el propósito de Dios revelado en su palabra y a través de Cristo Jesús fue manifestado. Así que tenga ese punto claro, familia. El punto número 2 que vamos a ver, y usted lo va a analizar cuando lea esta historia completa, es que Dios puede usar tu escenario, pero tú sigues siendo responsable. Escúchame esto. Dios puede usar tu escenario, tu condición, tu situación, lo que te ha entregado, donde te ha puesto, pero tú sigues siendo responsable de tus decisiones, de tus acciones, de cómo emplea el tiempo, lo que haces, lo que dejas de hacer. Y eso es maravilloso. Y Jueces capítulo 14, verso 1 hacia el 4. Es maravilloso. Y simplemente quiero leer el verso 14, verso 4. En este relato de la vida de Sansón, ¿verdad? Sansón en su desarrollo del plan que Dios lo llamó. Escúcheme esto, porque Dios inicia las cosas para que nosotros le sigamos, para que podamos discernir y nosotros podamos entonces alinearnos al plan de Dios. Y en una de esas, yo no sé por qué estoy haciendo esto, Sansón da un viaje hacia Timnat, que era una ciudad filistea, de los enemigos del pueblo de Israel. Y el propósito que Dios determinó cuando anunció el nacimiento de Sansón era que él iba a ser a quien Dios iba a usar para liberar al pueblo de esa esclavitud y de ese abuso. Entonces, dice que Sansón descendió a esta ciudad y ve allí a una filistea. Y lo primero que hace es que no ora, no discierne y se antoja de ella, de tenerla como novia. Y no solamente es el deseo. Entonces, lo que sigue, y usted sabe que cuando actuamos así, seguimos dando pasos sin buscar la guianza en la dirección de Dios, lo que sigue es peligroso. Y luego Sansón decide ir a su padre y pedirle a ellos que pidan la mano de ella para que ella se case con él. Que él quiere esa mujer, él la deseó y la quiso y punto. Sin orar, sin discernir, olvidándose del propósito que Dios tenía con él. Verso 14:4 dice, su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto, con el fin de crear
una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Sus padres, dice el texto, usted lo leyó ahí también, lo pudo ver, que sus padres no entendían, pero la Biblia nos suelta una bomba espiritual, una revelación muy importante, familia, no una revelación personal o algo nuevo, no, está ahí en las Escrituras. Está ahí para que usted lo lea. Y es que el Señor lo que estaba buscando era una oportunidad, estaba obrando para crear una oportunidad contra los filisteos. Dios estaba quería empezar a abrir un frente de guerra, pero Sansón estaba usando ese mismo escenario como un viaje de placer, como un momento de placer, para saciar sus deseos de los ojos, los deseos de la carne. Dios, escúchame esto, Dios estaba abriendo un frente de guerra para cumplir el propósito y el diseño se cumpliera para lo cual este hombre había nacido. Pero Sansón estaba usando esto como un escenario de placer para él satisfacer sus deseos. O sea, el escenario era estratégico desde el punto de vista de Dios, pero el corazón de Sansón era impulsivo. Y hay una verdad en esto, familia, que quiero explicarle. Este pasaje nos enseña dos cosas al mismo tiempo muy importantes. Y uno es que Dios es quien gobierna la historia. Él puede usar incluso un escenario raro para empujar su propósito. Ojo, familia. El verso nos dice que Dios aprobó la decisión de Sansón. Hay que saber interpretar la Biblia. Uno de nuestros principios bíblicos es, para a la hora de estudiar, predicar, es que la Biblia es su propio intérprete. Nadie puede tomar la Biblia y establecer que eso es lo que él ya quiere si no es interpretada por ella misma a través de su propio texto, familia. Y yo hago un llamado a los predicadores, a los maestros de niños, a los evangelistas. Hemos cometido un error. Cuando miramos esta historia de Sansón, lo que vemos es fuerza, lo que vemos es un hombre fuerte. Y a los niños lo que se les enseña de fuerza. Y esto de fuerza no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver con fuerza. Debemos de hasta arrepentirnos de haber presentado a Sansón solamente como alguien fuerte, la fuerza. Y cuando se habla de Sansón, todo el mundo lo que mira es fuerza, un hombre fuerte. Y eso no tiene nada que ver, familia. La Biblia es su propio intérprete y nosotros vamos a mirar estos textos conforme a lo que ellos mismos nos revelan sin yo darle la interpretación. Entonces, aunque el verso dice que Dios tenía un propósito, ojo, estamos hablando en el punto de que Dios nos da escenario, podemos tener escenario, pero yo seré siempre responsable de las decisiones que tome. El texto no dice que Dios aprobó la decisión de Sansón. Dice que Dios estaba obrando a través de eso, ¿verdad? En otras palabras, Sansón actuó desde sus deseos, carne, impulso e inmadurez a la misma vez. Pero Dios estaba gobernando el programa, el panorama, la historia. Tenía un propósito mayor. Dios, el punto 2 es que Dios tenía un propósito mayor y era confrontar a los filisteos. Dios no es, escúchame esto, Dios no es el autor del pecado, pero sí es el Señor de la historia. Él no necesita causar el mal para convertirlo en un instrumento de avance. Nunca debemos tener ese pensamiento. Debemos de tener el conocimiento claro, pleno y entender el contexto general de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Él no necesita, escúchame esto, causar el mal para convertirlo en un instrumento de avance. Porque una cosa es que Dios use el escenario y otra muy distinta es que tú uses el escenario para complacerte a ti mismo. Son dos cosas muy diferentes. Cuando la Biblia, y la Biblia es clara, familia, cuando la Biblia dice Dios hizo, muchas veces significa Dios lo permitió, Dios lo usó, Dios lo gobernó. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice que Dios lo hizo, Dios lo entregó. En Romanos dice que Dios los entregó a la gente, o dice que Dios lo envió. Literal, no es eso lo que significa. Significa que Dios lo permitió, o Dios lo usó, o Dios lo gobernó, familia.
pero no significa necesariamente que fue Dios el autor del pecado en ese relato. No significa tampoco que Dios sembró maldad en el corazón de esa persona, porque las Escrituras claramente nos dicen, familia, que Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Eso nos lo dice Santiago, capítulo 1, verso 13. Y eso no podemos olvidarlo a la hora de aceptar la revelación bíblica, porque entonces ya ahí hay un choque, familia. Si Dios, sí, seguro que sí, Dios puede estar trabajando en cualquier escenario, pero si no tienes diseño, el diseño de Dios, el escenario, sin ese escenario, en ese llamado, en ese propósito, en ese don, en lo que estás ejerciendo, si no tienes el diseño de Dios, te convierte, todo lo que tú puedas hacer se convierte en una excusa, en un proceso donde tú le das excusas a Dios, donde tú no cumplirás con ese propósito. Así que el escenario puede ser santo. Desde la perspectiva de Dios, el escenario, Dios lo creó para que sea santo, separado para un propósito, con un fin, con una intención. Pero tu intención puede ser carnal. Usted y yo sabemos de lo que estamos hablando. No me mire así, que usted sabe. Dios nos ha dado cosas, nos ha mandado a hacer cosas y hemos terminado haciendo otra cosa menos la que Dios nos mandó a hacer. En otras palabras, el escenario de Dios puede ser santo, intencional, y tu intención y la mía pueden ser carnal. Dios puede estar abriendo puertas por un propósito y tú puedes estar entrando por impulso y ya ahí hay un choque. Dios puede estar formando tu vida mientras tú estás jugando con tu diseño. Esas son cosas válidas al orden de Dios y quiero establecer esto, familia. Dios es santo. No podemos creer, a veces lo testificamos, decimos, yo tenía que descarriarme, yo tenía que hacer este pecado porque Dios quería ministrar y salvar a una gente. Dios no quería eso. Que Dios lo usó es otra cosa. Y escúchame, hay que entender dónde se dijo, a quién se le dijo, en qué pacto se soltó esa palabra. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios estaba preservando a un pueblo que tenía que prevalecer, no importa qué. Dios tenía en plan, había señalado un pueblo porque de ahí venía el Mesías. Era el pueblo que Dios había levantado como que fuera la señal viviente del plan que Dios tenía para toda la humanidad. Después que Cristo vino en el Nuevo Testamento, yo no puedo vivir diciendo, sí, yo puedo ser un Sansón y hacer todo lo que yo quiera y Dios lo va a usar como quiera. No, ya Dios completó su plan está terminado. Ahora en el Nuevo Testamento se nos dice, por eso es que se nos dice que estamos basados en un mejor pacto con mejores promesas. Ya es a disfrutar de lo que Cristo hizo. Dios no está construyendo, ya Dios no tiene que hacer un montón de cosas obligado porque Él dio su palabra. Ahora es que nosotros gocemos de la realidad de lo que Él logró para nuestras vidas y eso conlleva un compromiso, vivir una vida íntegra en la guianza y en la dirección del Espíritu Santo. Así que el punto número 3 es que tu llamado no es sobrevivir, es transformar. Escúchame esto, familia. Es transformar. Te están transformando a ti y Dios quiere transformar a otros. Jueces capítulo 15, verso 11, verso 16 del 1 al 4 es la base que tenemos para este punto. Dice el verso 11, entonces 3,000 hombres de Judá bajaron a buscar a Sansón dentro de la cueva en la roca de Etán y le dijeron, ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Qué nos estás haciendo? Pero Sansón les contestó, escúchame esto, yo solo les hice a ellos lo que ellos me hicieron a mí. Si tú miras, yo sé que tú toda tu vida te has concentrado en la fuerza de Sansón y lo que él hizo. Pero si tú miras, Sansón nunca se interesó por el propósito para el cual Dios lo había ungido y lo había llamado. Nunca en ninguno de sus actos de fuerza, en la mayoría, casi todos, solamente uno, y es doble la implicación, te lo voy a explicar más luego. Nunca Sansón le importó el diseño de Dios. Todo lo que él hizo fue para defender por sus malas decisiones, para él salvarse y nunca fue a favor del pueblo.
Nunca fue a saber del pueblo. Aquí él revela parte de su propósito, por qué lo hizo, de dónde viene, qué lo motivó, cuál fue la intención. Familia, dice, yo solo les hice a ellos lo que ellos me hicieron. Usted tiene que leer este relato. Y fue que Sansón allá se casó, siempre con él. Dios creaba escenario para que él fuera el libertador y rompiera ese yugo que los filisteos tenían contra el pueblo de Israel. Pero él solamente se enfocaba en él, solamente vivía para él. Nunca le importó usar sus dones para otros. ¿Por qué? Porque siempre estaba tomando malas decisiones. Aunque Dios le abría escenario a él con un propósito, él actuaba en la carne y bajo sus deseos y sin diseño, familia. Entonces, en una ocasión él se casó por allá, sabemos lo que él hizo, dio una adivinanza, un misterio. Los jóvenes a los cuales le dijo el misterio amenazaron a su prometida por allá, familia. Eso fue en su misma boda. Allá unos jóvenes amenazaron a su comprometida y ella le rogó a Sansón para que le descubriera el misterio. Entonces ella se lo comentó a él y Sansón tuvo que matar a un grupo de personas para pagar lo que le había prometido si esos jóvenes declaraban cuál era el misterio. Dice el relato que Sansón se enojó demasiado y por allí hizo cosas en su ira, en su manera de ser, no en el diseño de Dios, sino en el diseño que le había dado a su vida y al don de Dios, familia, al llamado de Dios. Entonces, luego de esto, Sansón quema una cosecha de todos los filisteos. Se ve que hizo algo por los filisteos, pero eso lo hizo él en revancha, porque él estaba amargado y tenía sed de venganza. Y él dice, lo que yo hice a ellos es lo que ellos me hicieron a mí. Y eso tiene una manera, o sea, Sansón peleó durísimo. Usted lo puede leer ahí, sé que lo has leído, pero él mismo confesó su motor. Él lo dice, le hice como ellos me hicieron a mí. Esa era su intención. En otra palabra, no suena a voy a liberar a Israel. Suena a me la hicieron y te la devolví. El que me la hace, me la paga. Pero nunca en las acciones de Sansón va a favor del pueblo y del propósito que Dios le llamó a hacer. Y hay una verdad en esto, familia, y es que muchos milagros de fuerza en Sansón fueron respuesta a los líos personales que él mismo consiguió por sus malas decisiones. Y familia, no quisiera terminar este punto sin hacer esta pregunta, que es un chequeo a nuestro corazón. Sí, 2 preguntas. ¿Lo que estás haciendo es misión o es una reacción? La segunda sería, para darle respuesta, es ¿tu don está edificando a otro o solo está apagando los fuegos tuyos por nuestras malas decisiones? Tenemos que darle respuesta a esa pregunta. El punto número 4 que queremos desarrollar está basado en Jueces, capítulo 16, verso 20. Y es el siguiente: el mayor peligro, escúchame esto, el mayor peligro es creer que puedo como antes. Dice el texto del capítulo 16, verso 20. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta, dice el texto, que el Señor lo había abandonado. Este es uno de los versos más dolorosos y tristes de la historia de Sansón. Él pensaba, se acostumbró y decía: saldré como antes, pero no sabía que el Señor se había apartado. Y el resultado de esto fue, familia, esto no fue de la noche a la mañana. Esto fue el resultado, el fruto de que Sansón se acostumbró a la unción, al poder, pero no cuidó la comunión con su Dios. Se acostumbró Sansón a vencer por fuera, pero estaba perdido, apagado y derrotado por dentro. Y es triste que un hombre con un diseño, con un poder, con una unción, como usted quiera llamarle, bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo, diseñado a vivir bajo esa guianza, dice el texto que el Espíritu Santo empezó a manifestarse en su vida desde temprano, familia. Pero qué triste es este relato. Sansón se acostumbró a la unción, al poder, pero no cuidó la comunión con el Señor. Y ojalá, familia, ojalá
que no haya nadie de nosotros en esa condición. Y hay una aplicación para nosotros hoy, familia, y es que el diseño de Dios, el don de Dios, el diseño, el don Dios lo puede usar no importa qué. El diseño no se sostiene con memorias espirituales del pasado, familia. No, familia, quitémonos esa mentira que opera en nuestras mentes. No es con memorias espirituales del pasado que se sostiene el diseño de Dios. Se sostiene con rendición presente, aquí y ahora, rindiéndome cada día, cada mañana, crucificando mi carne, entregándole al Señor todas mis preocupaciones, mis deseos, lo bueno y lo malo. Por eso es que debemos de prestar atención a lo que el texto dice en Romanos capítulo 8, 28 y 29. Si en el 29 está incompleto, dice que todo obra para bien, no dice algunas cosas, sino todo, lo bueno y lo malo, cuando ¿qué? Somos sinceros y queremos alinearnos al Señor, porque a través de todo ello, Dios quiere lograr que la imagen, que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Por eso es que obra para bien. Si le quita el verso 29, queda incompleto, familia. Es en el verso 29 que le da razón al verso 28. Amén. Así que no pierdas tu destino, tu diseño, por alimentar tu debilidad, por ceder a tus deseos. No confíe en ti mismo, en el don, en lo que Dios me llamó a hacer, en lo que Dios hizo en el pasado. No confíe en ello. Familia, no pierdas tu futuro por acariciar la carne. No, otros lo han hecho y a nadie le ha ido bien. Nadie ha podido burlar las Escrituras, nadie ha podido burlarse del Señor. Al final todos te hemos tenido que reconocer. Tú tienes la razón, oh Dios. Y el punto número 5 es que sin diseño hasta tu oración se vuelve venganza. Jueces capítulo 16, verso 28 al 30. Dice el verso 28, quiero leer algo solamente del verso 28, y es que allí nos dice que Sansón oró al Señor y le dijo: soberano Señor, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezca escúcheme esto, solo una vez más, con un solo golpe, déjame, preste la atención a esto, vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Nunca Sansón hizo nada de acuerdo a su diseño. Nunca vivió de acuerdo a su propósito. Aunque Dios pudo lograr derrotar a los enemigos de Israel, era por el plan soberano de Dios que nadie, ni ningún hombre, ni ninguna diligencia lo puede detener. Pero tú y yo seremos responsables y cosecharemos el fruto de nuestras propias decisiones. Tenemos que ser libres de la mentira que yo puedo vivir como quiera, y que sí, familia, es cierto, todo obra para bien, porque es Dios cumpliendo un plan y un propósito, pero yo tengo que dar cuenta por las decisiones, yo tengo que pagar o recibir el fruto de lo que he sembrado. Así que Sansón, luego de verse ya sin ojos, ciego, escúchenme esto, familia, ciego, le sacan los ojos, lo humillaron, se burlaron, lo pusieron como cocinero, como un burro de carga, lo pusieron a moler en un molino. Increíble, un hombre con un diseño que desde antes de nacer, un hombre que fue anunciado por los ángeles, familia, un hombre que Dios le dio escenario, familia, poder, y que termine en esta circunstancia. Ese es un mensaje para nosotros. Por eso es que le pido que no mire a Sansón en fuerza, no mire la fuerza, lo hemos hecho mal todo el tiempo. Miremos el mensaje que Dios nos trae a través de la vida de este hombre. La fuerza no tiene nada que ver en la vida de Sansón. Mire cómo terminó. Miremos cuál puede ser nuestra historia para no cometer el mismo error que cometió Sansón, familia. Sin ojos, ciego, increíble, y todavía hasta lo último nunca luchó por el pueblo al cual Dios lo trajo para que liberara. Escuche lo que él dijo: oh Dios, te ruego que me fortalezca una vez más. Oye eso, ya estaba rendido. Una vez más, con un solo golpe, déjame, escúcheme esto, vengarme. Se trató de él, siempre fue de él. Nunca tuvo que ver con alguien más, nunca tuvo que ver con el plan de Dios. Se trató de él, familia, porque él vivió fuera del diseño de Dios.
tenía el don, tenía el poder, había la manifestación, pero nunca le importó el propósito, familia. Y Dios no nos da los dones para que sean de adorno ni para nosotros mismos. Siempre el don está dirigido para la edificación de los demás, familia. A mí Dios usará a otro para edificarme, familia. Pero mire, familia, cómo terminó este hombre. Él lo dice claro: déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. No dijo por el pueblo, no dijo porque tú me enviaste a esto, familia. Oh, qué triste es, familia. Su oración final fue: dame fuerza para vengarme por mis ojos. Y luego muere destruyendo a sus enemigos. El verso 10 del capítulo 16, el verso 30. Sansón terminó haciendo daño al enemigo, pero no terminó cumpliendo el diseño en su plenitud, familia. Y hay un mensaje para nosotros, hay una aplicación hoy para nuestra vida, para ti, para mí que está viendo este mensaje. Dios no te llamó a morir peleando con tu carne, te llamó a vivir gobernado por Cristo. Tienes que escuchar esto. No te llamó a vivir peleando con tu carne, no. Te llamó a vivir gobernado por Cristo. Cristo es todo lo que necesitas. Escúchame esto, si quieres ver a Cristo en Sansón, mira esto. Sansón fue libertador con falla, fue un libertador con falla. Al final, aunque sus intenciones se desviaron, pero Dios cumplió el propósito, familia. Sansón fue un libertador con mucha falla, pero Cristo es el libertador perfecto. Sansón perdió fuerza por su desorden. Cristo entregó su fuerza por amor. Sansón se derrumbó por dentro y cayó. Cristo se mantuvo firme y venció. Sansón murió con los enemigos. Cristo murió por sus enemigos y resucitó para darnos vida. Dale un aleluya, sacúdete, mueve, haz lo que sea, pero da un gloria a Dios, que el vecino lo oiga y entre a tu casa pensando que algo malo ha pasado y que tú lo invites a sentarse contigo a ver este servicio. Así que dale un gloria a Dios al Señor. Cristo es la vida. Cristo derrotó la carne. Cristo nos hizo libre de la carne para que no nos enfoquemos en vivir peleando por la carne, con la carne, sino a ser guiado y dirigido por la vida de Cristo. Y esta es la buena noticia que les tengo. Cristo no vino a darte un chance más. No es así, no. Vino a devolverte al diseño, el diseño original de Dios. Porque Cristo es el todo y en todo. Él no solo te perdona, te restaura. Él no solo te levanta, Él te dirige. Él no solo te usa, Él te forma. Ay, hoy quiero hacer un llamado poderoso. Hoy quiero hacer un llamado poderoso. Amado, que me escuchan. Hagamos los cambios. Al leer las Escrituras, tomamos el mensaje, el consejo, miremos el espejo de las Escrituras. Basta ya de ver fuerza en Sansón. Miremos nuestro espejo, mirémonos nosotros para hacer corrección y que no terminemos como Sansón. Sansón fue ungido, llamado por Dios, ya lo vio, ya lo hemos probado y usted lo va a leer del capítulo 13 hasta el capítulo 16. Pero nunca se interesó por el diseño de Dios. Vivió su diseño a su manera, reaccionando para sus placeres, familia. Todos los actos, mayormente de fuerza que hubo en Sansón, fue para resolver sus propios problemas por sus propias y malas decisiones, no por el plan de Dios, no por el pueblo al cual Dios lo mandó a liberar, familia. Y hoy Dios te dice: despierta, regresa al diseño. No sigas viviendo reaccionando a lo que te pasa. Vive respondiendo a lo que ya Cristo hizo por ti, a lo que ya Cristo te entregó y es una realidad para que lo viva, para que lo disfrute. Si tu don se volvió excusa, hoy se rinde al Señor. Si tu fuerza se volvió defensa, hoy alíneala al Señor. Si tu vida se volvió como antes, hoy vuelve al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, al Espíritu que te guía, al Consolador, al que te fortalece. Hoy yo quiero hacer una oración por ti.
Hoy yo quiero que tú sepas que Dios te ama, que no todo está perdido. Si te ha visto en Sansón, despierta, vuelve al diseño. No es para que te sienta mal, no es para que tengas culpa, es para que regrese a Cristo. Él te espera, Él te está hablando estas cosas para que tú vengas a Él. Él no te rechaza. Fallar es de todo. Lo que necesitamos hacer es volvernos al diseño, al propósito. Dios tiene plan contigo cuando te llamó. Dios te diseñó, Dios te planificó, Dios te vio, Dios lo hizo por ti. Dios espera que tú lo hagas todavía. No todo está perdido. Hay un camino abierto que nunca se cerrará. Cristo es la solución. Ríndete a Cristo. Vive para Cristo. Haz de Cristo tu todo, tu alegría, tu propósito, tu amén, tu comida, tu desayuno, lo que sea, tu amor. Pero hazlo. Él te espera, Él te cuida y Él quiere abrazarte en esta hermosa mañana. Así que quiero hacer una oración en esta hermosa mañana. Repite conmigo ahí donde tú estás. Señor, no quiero solo fuerza, quiero tu diseño. No quiero solo sobrevivir, quiero cumplir tu propósito. Cristo, sé tú en todo y mi todo. Amén. Si has hecho esta oración, prepárate para ver a Dios obrando en tu vida, manifestándose en tu vida. Recuerda, no lo use. Escúchame esto para cerrar el tema de hoy, que estamos bajo la serie Despertar, regresa al diseño. Es tu llamado, no lo uses para tu placer, para tu ego, para tus propios planes, para ti, para tus deseos. No ese es el deseo de Dios, familia. Tú que me escuchas, eres amado por Dios. Dios se entregó por ti, dio su vida por ti con un propósito. Pero recuerda esto, no convierta tu llamado en defensa personal. Eso fue lo que Sansón hizo con su llamado. Se metía en problemas por vivir sin diseño, por salirse del diseño. Y lo que vivía era usando su llamado para una defensa personal, apagando los fuegos que él mismo provocaba. Y qué triste terminó, pero hoy nuestra historia es diferente porque Cristo lo hizo por ti y lo hizo por mí. No somos nosotros los que tenemos que guerrear y ya no necesitamos fuerza como Sansón. Necesitamos a Cristo en nuestra vida, a Cristo gobernando nuestro todo, no el centro, nuestro todo. Cristo siendo nuestro Señor y mirando siempre su buen propósito y su grande amor manifestado 2000 años atrás y manifestado cada día al sentirle, al escucharle, hablarnos y al dirigirnos. Así que en esta mañana Dios te llama a que tú vuelvas al diseño, que tú regreses al diseño. Dios te llama a un despertar. Así que comparte esto con tus amigos, familiares. Pásala bien en familia, cuidadito al salir, llama a tus familiares, a tu amigo, déjale saber cómo está, pregunta cómo ellos están, cómo pueden ayudarse, el hermano, a la hermana. Vivamos en comunidad, ayudémonos, eso trae gloria al Señor y eso es fruto que le glorifica y es lo que Cristo quiere que hagamos. Así que mañana tendremos lunes de crecimiento. Síguenos, sigue la página, está al pendiente para los anuncios y todo lo que estará aconteciendo a través de Iglesia Celebración. Le ha saludado el pastor Francisco Rodríguez de Iglesia Celebración aquí en la ciudad de Filadelfia. Así que nos vemos mañana a las 7:30 a través de Zoom. Esté pendiente, los links se publican por las redes. Así que bendiciones, familia, hacia adelante en el Señor.